En las teorizaciones sobre los mitos, sobre el lenguaje simbólico, es común encontrar que en la definición del símbolo se afirma que el símbolo está presente señalando algo que no puede estar presente directamente. Eso quiere decir que el símbolo está señalando algo de lo cual yo no puedo tener una experiencia completa, inmediata, perfecta, plena, sino que eso que señala el símbolo excede cualquier experiencia y excede cualquier vivencia. Bueno, en principio, este excedente de eso que el símbolo señala, trayendo una presencia oculta, eso, si bien no es conceptualizable, no puede ser comprendido y abarcado por una conceptualización, no está en contra de ninguna conceptualización. Precisamente el símbolo requiere una inspección racional precisamente para entender cuál es el trasfondo que el símbolo está señalando y que no puede venir a nuestra presencia y a nuestra vivencia de manera directa, completa e inmediata. El trabajo de la razón es un trabajo indispensable porque todo aquello que excede en sentido y valor algo que es meramente conceptualizable no está en contra de lo racional. Está más allá de lo racional, pero necesita de lo racional, precisamente porque la verdad no se opone a la inteligencia y la razón es una de las facultades fundamentales de la inteligencia que discierne a la realidad, la distingue, la diferencia, la identifica, la ordena, la compara, da con un aspecto fundamental de la esencia de cada cosa y además permite la facultad racional entender cuál es la lógica que subyace a la constitución de un ser o a una secuencia de hechos o a una relación entre conceptos. La razón puede dar cuenta de esa lógica subyacente sin la cual no sería posible ningún ser, no sería posible entender inteligiblemente una secuencia de circunstancias en la realidad. Es decir, no habría verdad, no habría correspondencia entre las cosas y la inteligencia si no hubiera una facultad ordenadora, conceptualizadora, que permitiera elucidar de qué se trata la experiencia, de qué se trata ese ser que viene a nuestra vivencia, de qué se trata ser nosotros mismos ante la experiencia con el mundo. Así que todo símbolo, si bien implica el señalamiento de algo que excede a cualquier concepto, esa excedencia no implica contradecir el trabajo de la conceptualización. Por otro lado, en el símbolo, justamente esta excedencia respecto de lo conceptualizable necesita un gran trabajo de la imaginación. Y plasma el símbolo a través de imágenes esto que excede al concepto, pero que lo incluye, y que desde ese fundamento conceptual, como diría Paul Ricoeur, nos da que pensar siempre un poco más. Ese es el trabajo que nos inspira el símbolo. Ahora, esta excedencia de sentido y valor que el símbolo expresa, no la toma de la nada, sino que la toma de la propia experiencia humana. Es decir, que la excedencia de sentido y valor está en la misma trama de la existencia, está en el mismo misterio de la presencia del hombre en el mundo y está en el mismo misterio del ser, dentro del cual está el misterio del mundo, de las cosas, de todo lo que es, incluyéndonos, por supuesto, nosotros, como seres humanos y personales. Entonces, el trabajo del símbolo es hacer una representación que incluye lo conceptual, que excede lo conceptual con un gran trabajo de la imaginación que permite al entendimiento seguir pensando el trasfondo de verdad, de luminosidad, de inteligibilidad que hay en eso que excede cualquier definición cerrada. Entonces, lo que hay que entender primeramente es que el trabajo de la simbolización es un trabajo que procede de una experiencia.
El símbolo está al servicio de iluminar la experiencia humana. Pero es un trabajo que hacen los seres humanos. Entonces, por ejemplo, uno podría tomar el caso de la simbolización astrológica de la luna, que siempre se asocia con la función materna, la función de nutrir, de proteger, la función de empatizar emocionalmente. Cosas que están presentes en la maternidad. No es exclusiva de la maternidad esta secuencia de cualidades protectivas, nutricias, empáticas, pero está presente en la maternidad. En la maternidad bien cumplida. Ahora bien, suele decirse que la función lunar es esta función, y Carl Jung ha dicho que estas funciones, estas cualidades funcionales, se van representando a través de las épocas y se van sedimentando en lo que se llama desde Jung el inconsciente colectivo. Es decir, que hay una serie de representaciones que se van solidificando, que van siendo compactas y que son las representaciones desde las cuales las personas interpretamos, leemos nuestras experiencias. Muchas veces se habla en detrimento de estas representaciones, de estos arquetipos en el lenguaje de Jung, diciendo que estos arquetipos, bueno, son representaciones provisorias, que no dan cuenta de toda la cualidad que está representada en ellos y que justamente tienen cierta precariedad, cierta fragmentariedad. Bueno, ante todo, esto ya es un tema de la filosofía más profunda. Se suele muchas veces impostar en filosofías como la filosofía del idealismo alemán, en términos generales, estoy hablando, que en definitiva los seres particulares son simplemente mediaciones a través de los cuales se va expresando, se va consumando, se va planificando la expresión y la realización misma de una cualidad universal. Es decir, que los individuos son las mediaciones de esta misma cualidad universal y son las formas fragmentarias a través de las cuales esta cualidad se expresa de manera evolutiva. Es decir, que en el fondo las formas tienen que cumplir su papel, pero cuando ya no pueden seguir canalizando la expresión de la cualidad universal, estas formas tienen que morir, desaparecer y ser reemplazadas por otras formas, ¿no? Bueno, al respecto uno podría decir que si bien, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? La música de Beethoven, la manera de cantar de Freddie Mercury, las obras de cualquier artista en particular, las esculturas de Rodin o de Camille Claudel no comprenden la totalidad o de la música o de la escultura. Sin embargo, la música no existe más que en las obras musicales, es decir, no existe más que en las obras creadas por músicos. La escultura, la belleza de una escultura no existe más que en las cosas bellas. Eso no quiere decir que la belleza sea describible en términos puramente materiales. Pero lo que quiero decir es que la realidad que alcanza la belleza la alcanza en la consumación de una obra artística o de algo bello. La justicia como virtud, como cualidad espiritual y moral, existe en el testimonio de personas que eligen ser justas. Entonces, en el caso de las personas, la humanidad no queda comprendida totalmente en un solo ser humano, en una sola persona. Pero es verdad que la presencia de cada persona es una presencia única, irrepetible e irreemplazable, en la cual la humanidad se realiza de manera inédita, con lo cual el valor de la persona
es un valor no menor al valor de la humanidad que se expresa de manera intransferible en esa persona en particular. Es decir, la humanidad no está por encima de la persona, y en el fondo la belleza no está por encima de las cosas bellas, porque en las cosas bellas, en la presencia de las cosas bellas, la belleza puede tener una presencia real en el mundo, puede ser contemplada, puede ser encontrada y comunicada, y podemos tener a través de las grandes obras del arte la experiencia verdadera de la belleza, la experiencia estética, el acontecimiento del encuentro con lo bello. Entonces, esa irrepetibilidad que tiene cada obra de arte, cada persona, cada ser singular, es un valor que no se reduce ni se puede menoscabar en relación con un universal, con una cualidad universal que se está expresando a través de ese particular. Particular no es menor en dignidad que la cualidad que se expresa a través de él. Esto para poner un contexto. Con lo cual, en ese sentido, aplicándolo a la teoría de los arquetipos de Jung, los arquetipos no son menores en importancia a la cualidad que está simbolizada en ellos. Y una de las cualidades, esta cualidad lunar, protección, nutrición, empatía emocional, está arquetipizada, está representada, está simbolizada en la madre. Ahora, la madre no es solamente la cualidad de nutrir, proteger y empatizar, porque la maternidad es correlativa y es inteligible en términos de un hijo. Se es madre de un hijo, hijo o hija. Pero ya la maternidad implica una relación con un otro. Implica que hay una decisión, en el caso ideal, libre y amorosa, por parte de alguien, que es la mujer, de ofrecer su propio ser, su propio cuerpo, como un lugar para que alguien, que es otro, pueda existir, pueda ser, pueda desarrollarse, pueda ser alojado, protegido y pueda dar lugar al desarrollo y a la expansión de su propia vida, ya desde el seno materno. Con lo cual, la maternidad es un acto de entrega natural que consiste en ofrendar lo propio para que sea posible otro. Y no otro como el bebé, porque el bebé es pequeño y es vulnerable y no es autosuficiente. La vulnerabilidad del bebé, en el fondo, expresa el valor infinito que tiene su vida, que trasciende a lo que el bebé puede hacer para protegerse. Ahora bien, ¿es el bebé solamente el que está excedido en su capacidad de proteger el tesoro sagrado de su propia vida? No, cualquier persona es insuficiente para poder proteger el tesoro sagrado de su propio ser. Con lo cual, hay un inmenso valor expresado en un bebé, y la vulnerabilidad del bebé significa que en el fondo somos desde otros. Y nuestra vida, nuestro ser, proviene gracias a otros. Se desarrolla porque otros lo reciben, lo acogen, lo protegen, lo acompañan. Eso significa que así como entonces en la experiencia madre-hijo, o en la experiencia padre-hijo, pero me estoy refiriendo a la maternidad, ya queda evidenciado en la experiencia humana que nuestro ser, con toda su dignidad intransferible, sin embargo, remite a otros que quisieron hacer lo posible y lo acompañaron. Eso quiere decir que en nuestra vida, la plenitud de nuestra vida también va a estar remitida a nuestra capacidad de otros, a nuestra capacidad de darnos a otros y a nuestra capacidad de recibir a otros. La persona resuena, es una identidad substancial, que sin embargo es dinámica porque se abre a la relación. Se puede perfeccionar o se puede autodestruir,
en función de lo que le suceda involuntariamente y en función de lo que la persona misma decida y elija. Así que la persona es una identidad libre, condicionada pero libre, que es idéntica en el devenir de todas sus experiencias y que sin embargo es idéntica a sí misma y a la vez se va transformando cada vez más en sí misma o no en función de la dimensión relacional que es capaz de abarcar, que es capaz de protagonizar desde esta amorosidad simbolizada en la luna, desde esta amorosidad materna que puede acoger, proteger, acompañar. Todos somos conscientes de que el abrazo de alguien que nos ama no es reemplazable por el abrazo que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos. El abrazo de un otro es recibir la novedad inédita de la vida de un otro que se nos da libremente, que nos valora, que nos honra, que nos acoge, que nos abraza, y que en ese abrazo cumple el rito de valorar y honrar lo sagrado que tiene nuestra vida, que es mucho más inmenso que nuestras fuerzas para protegerla, para cuidarla, porque de hecho nuestra vida se realiza, se protege y se alimenta si somos capaces de dejarnos ser en un otro, que a su vez quiere ser en nosotros. Con lo cual, la vulnerabilidad no es ningún defecto. La autoinsuficiencia, en el sentido de que nos realizamos en ese encuentro amoroso con un otro, no es ningún defecto, no es ninguna imperfección. Es la condición de posibilidad de que exista un otro y por lo tanto la condición de posibilidad del amor mismo, que siempre implica una diferencia y un encuentro entre otros, entre dos o más. Y eso no está anulando al amor a sí mismo. Pero el amor a sí mismo, el abrazo que yo me puedo dar, el cuidado que yo me puedo dar, la protección que yo me puedo dar, jamás reemplazan a esa gracia, a ese regalo inmenso de recibir el amor de alguien que es distinto a nosotros. Con lo cual, nuestra madre, aunque seamos grandes, aunque no necesitemos biberón, no deja de ser nuestra madre, porque es el lugar de referencia en el cual siempre en ella está presente la posibilidad de recibir ese abrazo incondicional, de encontrar en ella el lugar incondicional para poder seguir siendo nosotros, para poder seguir siendo abrazados, protegidos y nutridos, sencillamente, ya no con polenta, sino con el abrazo que nos confirma que la vida de ella no termina de querer vivir sin sus hijos, sin nosotros. Así que nuestra madre, sea como esté, sigue siendo el lugar de referencia de esa incondicionalidad que acoge y honra el valor intransferible de nuestra propia vida y que honra a nuestra vida porque da su vida libremente, gratuitamente, generosamente, para que nosotros, aunque el mundo ya no nos quiera, encontremos en ella un lugar en donde alguien quiere existir y no quiere existir sin nosotros, quiere acogernos, quiere abrazarnos y quiere existir por nosotros, además de por sí misma. Esta es una experiencia humana fundamental. Por eso los símbolos astrológicos deberían leerse en función de las experiencias humanas y no al revés, supeditar las experiencias humanas, supeditar lo que hacen las personas, con muchos condicionamientos, pero con libertad, con inteligencia, voluntariamente porque quieren, pudiendo querer lo contrario. Entonces es un error entender las cualidades como algo superior y las personas que van entendiendo a las cualidades como pueden. En realidad,
Las cualidades arquetípicas, las simbolizaciones arquetípicas no están por encima de las personas que viven a partir de esas simbolizaciones, porque en el fondo la inteligencia y la libertad, al no estar codificadas, al no estar limitadas por ningún código, aunque puedan estar condicionadas, siempre pueden abrirse a todo lo que una cualidad requiera, más allá de sus representaciones estereotipadas. Y por otro lado, vuelvo con el tema, por ejemplo, de la justicia. La justicia es una cualidad moral maravillosa, pero no existiría sin las personas justas. Por lo tanto, si la justicia es lo que debe ser, la libertad no es necesariamente lo que hace lo que debe ser, porque la libertad, por ser libre, puede hacer lo que no debe hacerse. Con lo cual, el hecho de que alguien decida ser justo, generoso, compasivo, amoroso, tiene un valor no menor, y yo diría en el fondo hasta mayor, que la misma amorosidad y la misma justicia. Porque la justicia es justa, pero las personas tienen que elegir ser justas. Y el hecho de que una persona elija ser justa, pone en el mundo algo que no necesariamente tenía que estar. Pone en el mundo algo que elige poner desde la generosidad y desde la gratuidad de su decisión. A la justicia no le podemos pedir otra cosa más que su propia definición, pero a las personas no le podemos exigir que necesariamente hagan lo que deben hacer. Pueden hacer otra cosa, y el hecho de que hagan justicia, el hecho de que sean compasivas, el hecho de que sean testimonios de esas cualidades universales que honran nuestra naturaleza humana, hace que las personas pongan algo más que esa cualidad, pongan la generosidad de la libertad que se decide a favor del bien. Y eso es irreemplazable, porque además el bien no podría existir sin el testimonio de esas libertades que eligen abrazar al bien para testimoniarlo y para que la vida de ellos, la vida de estos individuos, de estas personas, en el fondo se constituyan en espejos en donde estas cualidades morales se hacen comunicables, se hacen entendibles, se hacen reales y se hacen de verdad universales, porque se convierten en visibles y accesibles para todos. Así que la forma no está por debajo de la cualidad universal, y el singular, el ser singular particular, tiene esa dignidad que no tienen los entes universales. Tiene la dignidad de ser irrepetible e intransferible su presencia en el ser, y por lo tanto, además, si son seres libres, haciendo y testimoniando al bien, ponen eso irrepetible e inédito de sus vidas al servicio de la verdad y del bien, y le dan al bien y a la verdad una existencia intransferible, inédita, que ni el bien ni la verdad podrían tener, porque ahora viven, existen, son visibles, son reales en la vida y en el mundo, porque existen y viven en esas personas que los testimonian. Bueno, los símbolos datan de experiencias humanas y tienen que estar al servicio de las personas.